Otra vez. Digo, ay, qué bueno. Le debo el libro del almirante a quién sabe qué señor de Colombia, de no sé qué ondas. Y lo conseguimos usado y me dice mi esposo, qué bueno que ya lo están otra vez este, publicando. Y yo, la verdad, sí, es excelente el que ya logremos saber que lo hayan publicado nuevamente. Ya se fue a Colombia y nadie sabe, nadie supo. Sí, ese es la máxima biografía de Colón, son, no sé, 1100 páginas o algo por el estilo. El, Alfonso tiene el suyo, yo tengo el mío. Cada vez que lo encontramos, es del Fondo de Cultura Económica, cada vez que lo encontramos nuevo, lo compramos para regalar, porque nadie lo va a leer, pero es lindo el creer que lo vas a leer, ¿no? A veces cuesta 25 pesos, a veces nuevo, a veces cuesta 47 pesos, así, pero no es cierto que des con él. Entonces, ahora pues lo compré usado, obviamente, y me llegó en 3 días. Se llama El Almirante de la Mar Oceana. Oceana, así se le llamaba antes, como no se llamaba Atlántico, de la mar Oceana. Océano en Grecia era todo lo que no se conocía, o sea, cualquier cosa que no fuera Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Los Mediterráneos era mar, pero lo demás era el océano, ¿no? Era ¿Desde hace cuánto tiempo se llama Mediterráneo? Mediterráneo. desde el imperio, porque estaba exactamente a la mitad de la tierra. Mediterráneo quiere decir que está en medio de la tierra, sí. Entonces, déjenme hacer aquí el spotlight, que es aquí. Voy a hacer aquí chiquito, voy a checar que está grabando y tengo que hacer el test de el sonido. Aquí está. Hola, hola, buenos días. Ahí está, sí está jalando. Muy bien, entonces, pues, no todas, nada, ahorita nada pertenece a España, todas son repúblicas, ¿no? Con las independencias, pero sí, sí, sí perteneció, sí perteneció. Entonces, bueno, les pido disculpas, ya voy muy atrasada. La clase está muy estructurada, no me voy a perder, se los puedo asegurar, y ustedes van a poder, redondear, y además yo estoy segura que se van a sorprender por las cosas que muchas veces no nos platican, ¿no? De los viajes de Colón. Entonces aquí les puse este mapa. El primer viaje, ustedes se lo saben perfectamente bien, es el 92. El segundo viaje es en el 93 y lo hicieron a vapor y ahorita van a ver la comparación de los números. Es increíble que el primer viaje hubiera sido con 3 carabelas y que el segundo, no sé, 90 personas y que el segundo viaje hayan sido 1500 personas. ¿Sí? En el segundo viaje. Y así va a ser para arriba y para abajo. El tercer viaje, 1498, muchas veces si te aprendes que el segundo viaje fue muy rápido después del regreso. Entonces puedes saber que el primer viaje fue en el 92, el regreso en el 93 y pues el segundo viaje en el 93. Pero a veces no sabemos muy claramente lo que duran los viajes. Entonces, si en el segundo viaje se regresaron hasta el 96 y el tercero fue en el 98, pues no hubo tanta diferencia. Pero si tú crees que del 93 al 98 es lo que tienes que contar, pues sí son 5, pero no, realmente solamente fue año y medio. Sí, entre el primero y el segundo fue medio año y entre el segundo y el tercero solamente año y medio. Es muy poquito, de veras muy, muy poquito. Y ustedes pueden ver que del tercer viaje al cuarto viaje, pues también estamos hablando más o menos de un año y medio, por los meses, ¿verdad? Por los meses no se completan los dos. Eh, qué tanto oro, qué tanta especias logró traer Colón? Nada, nada. En 4 viajes lo único que logró fue crear riqueza para otras personas. Desafortunadamente, él no tuvo la oportunidad. Y como hizo las cosas tan mal por esa
ay, por esa terquedad y por esa manera tan tremenda de llevarse con las personas, de llevarse mal con las personas, aun cuando había papeles oficiales para su familia, que dices, bueno, no fue para él, pero fue para su familia. También sus hijos y sus hermanos tuvieron muchos problemas para poder, pues, disfrutar, ¿no? Disfrutar de todo este trabajo. En el 92 él ya tenía 7 años picando piedra. Entonces, si pensamos que desde 1485 a 1504 son 20 años de trabajo y de constancia y de todo, y luego, pues como a veces sucede, se nos murió, se nos murió. Entonces, ¿De cuántos años tenía? cuando murió, se supone que 54. Niño. Pues, pues la verdad, digo, por más que fue el siglo XV, cincuentón no era una persona digo, si no era soldado, ¿verdad? No tenía por qué estar, por qué haber fallecido. Pero ahorita vamos a ver algo que muy pocas veces se platica, que sucedió en su cuarto viaje. Muy pocas veces se platica que él naufragó y estuvo un año perdido en una isla. Sí, un año, él y 111 personas más. Entonces, cuando él regresó a España ya estaba muy enfermo. Ahí sí lo podemos entender, ¿no? Si estás en un año en una isla viendo a ver qué comes y quién te rescata, tu salud tiene que haber bajado muchísimo. Imagínense nada más en cuanto a desnutrición y etcétera, ¿no? Entonces, esa edad le pueden poner un año más, le pueden quitar un año, porque acuérdense que no está muy claro cuándo nació. Entonces, pues tampoco podemos saber exactamente la edad que tiene, pero lo podemos decir que estuvo, no sé, 54, 55 a lo mucho. Algo que me gustaría que sí entendiéramos, bueno, estamos viendo a Colón, pero esto que puse en negritas, fin de la Reconquista. En 1492 sucedió todo, sí, sucedió todo definitivamente en lo que es la península ibérica para los reyes católicos. Y ese sucedió todo, pues quiere decir que todo va a seguir diferente para el 93. La idea de que ya no había musulmanes, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Si ya no hay musulmanes o ya no hay un gobierno musulmán, la idea de que ya no va a haber judíos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues con estos huecos, y la idea de que se descubrió una nueva ruta de comercio, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Eh, Muchas veces cuando estamos viendo de 1492 a 1502, es tan interesante y tan importante, principalmente para nosotros que somos, pues, hispanoamericanos, que muchas veces no nos platican qué estaba haciendo Fernando. Isabel va a estar constante y constante en dos temas, pero primordiales. Uno, pues que no hubiera desorden en cuanto a los siguientes viajes y las siguientes encomiendas, ¿no? De barcos o de gobernadores o de lo que quieras. E hizo muy buen trabajo. Ella, pues no, en esos tiempos siempre tenías al consejero y al ministro y a los de la corte y todo. No, 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 ella no fue despótica como pudo haber sido algún otro rey o reina en otros siglos. No, ella, bueno, y su equipo, pero pudiera haber sido una reina de corona. Ella sí fue realmente una política, fue una estadista. Entonces no dejaba que los temas se desbalagaran, que es el típico problema de alguien que está arriba, ¿no? Deja algún temita suelto y luego el otro y luego el otro, y al ratito pues ya no supiste dónde poder volver a jalar. Uno de esos temas va a ser los temas reales de lo que implicaba la ampliación de territorio, de rutas, de gobierno, de lo que quieras. Pero el otro tema espectacular, pero espectacular de Isabel, que no lo soltó, y oye, pues estamos hablando de 10 años y de guerras y de nuevo y de problemas económicos y luego disque abundancias y lo que quieras. El otro tema que nunca soltó fue la limpieza del catolicismo en España dentro del continente, de sus territorios y por supuesto dentro de los territorios que poco a poco les iban llegando y llegando y llegando sin poder entender ni qué seguía, ¿no?
quedó Granada y Sevilla en poder de los. ¿Quién vivió allí? ¿Todos se fueron? ¿O quedó parte de los? De los musulmanes, los conversos. Sí, Sí, quedó, sí. allí en Sevilla y en Granada. Bueno, Sevilla ya había caído hacía muchísimo. Sevilla fue una de las cortes más importantes de Isabel y de Fernando, porque ya había caído. Entonces ya estaba muy bien organizada, ¿no? Con conversos. Se fueron a revolver musulmanes. Sí, sí, porque, bueno, revolver es un decir. Sí, vivían en los mismos espacios. Las casas que dejaron fue la lotería más grande que tuvieron muchos españoles católicos porque pues eran casas que se remataban y eran casas muy bonitas, tenían toda esta manera islámica de manejar el calor con los patios internos, las fuentes, etcétera. Sí, fue una lotería sin comprar boleto, ¿no? De muchas de las personas que pudieron tomar eso que se estaba abandonando. Pero eh, los musulmanes conversos, principalmente en Granada, que fue la que cayó en este 1492, los musulmanes conversos tenían mucho de saber cómo se movía la península y también sabían mucho de las leyes de la península. Porque una cosa es que ellos estuvieran pues ahí como musulmanes, con un gobierno musulmán, y otra cosa era que sus comercios pues fueran con todos los católicos, ¿verdad? De la península. Sí sabían cómo funcionaban las cosas. Entonces vamos a tener que muchos de los musulmanes conversos inmediatamente abogaron a leyes naturales, naturales de herencia. Mi hermano se fue porque no se quiso convertir, yo sí me convierto y aquí están todas las pruebas, yo quiero vivir en su casa. Y dentro del mundo hispánico en aquel tiempo, la verdad te convenía muchísimo más que los conversos tuvieran dónde vivir y de qué trabajar, a que los conversos anduvieran en las calles mendigando, ¿sí? Entonces, va a haber una combinación, no idónea, ni justa, ni nada, pero va a haber una combinación de quién se quedó con las propiedades de los musulmanes que no quisieron convertirse o que de plano se tuvieron que ir, pues porque era lo que les convenía, ¿no? Digo, tampoco tenemos que pensar que todo el mundo quiere quedarse en España, ¿no? O sea, pues hay gente que dice, no, pues yo me voy con mis musulmanes. Entonces, ah, específicamente en el mundo hispano de la península del siglo XV, del siglo XVI, les recuerdo que más que los nombres o los apellidos implicaban las cartas de sangre. Acuérdense que había cartas de sangre. Entonces no era tan fácil lo que pudiéramos pensar, bueno, es que se mezclaron. No, porque en la carta de sangre decía que su padre era árabe o era moro o era judío, ¿no? Su padre, sus abuelos, sus bisabuelos. Y no crean que era tan sencillo casarlos, ¿sí? Aunque tú tuvieras dinerito o fueras, no sé, educado o comerciante o lo que quieras, no era tan sencillo aunque tuvieras, por ejemplo, una generación. Y en este momento que no tienen ni una generación, es muy difícil que esos matrimonios se dieran socialmente hablando. No, no estoy diciendo de que los enamorados tuvieran bebés, eso siempre ha pasado, ¿verdad? Pero socialmente hablando era muy difícil porque la carta de sangre, híjola, hubo temporadas que ni siquiera podías tener en 8 grados, o sea, 8 para arriba, sangre judía, por ejemplo. Aunque tuvieras 8 generaciones siendo católico, no te podían dar un título, en ciertos siglos, no te podían dar un título nobiliario si no tenías limpia, o sea, limpieza de sangre. Esa carta sí se llamaba carta de limpieza de sangre. Eh, eh, Otra de las cosas que se limitaba mucho con la carta de limpieza de sangre era la entrada a las órdenes militares, a la de Santiago, a la de Calatrava, ¿no? A las que estaban en aquellos tiempos, porque de alguna manera consideraban pues que estabas entrenando a las personas que pudieran tener rencores, ¿verdad? Rencores contra ti, contra el país. No es tan disparatado, ¿eh? No, no es tan disparatada este tipo de medidas. Cada país tiene que definir, pues, cómo mantener, ¿no? Lo que les ha costado. Ahora el domingo sacamos todas las fotos de mi casa, todas, 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 y las pusimos en la terraza.
para allá. Ya no voy a tener fotos de paisajes de 1995. No, entonces tiramos y tiramos. Y claro, cuando llegamos a la caja de mis fotos, salieron las fotos de mis abuelos y de mis bisabuelos. Eh, Les aseguro que nunca hubiera podido entrar a una orden militar. Todos parecen fotografías de Palestina, todos son judíos, judíos, judíos. Y luego ya han salido todos mis parientes por el lado de mi mamá. Y luego ya las fotos por el lado de mi papá, todos árabes, 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 unos labiosotes, unos ojototes. ¿Sí? Y les digo, ay, ven que sí se puede lograr la armonía entre judíos y árabes. Aquí están generaciones y generaciones de familias. Pero la idea de la limpieza de sangre, de la carta de la limpieza de sangre, pues muchísimas veces era necesaria porque las facciones de mi familia, por ejemplo, pues, mi familia llegó, bueno, una de las líneas de mi familia llegó en el siglo XVIII, de ser católicos y estar en México. Y todavía ves a mis primas, me ves a mí, ves a las tías y parece que estamos en Tel Aviv tomando café. 300 años. Entonces, las cartas de limpieza de sangre, pues era para no tener la fisonomía como prueba de si eras judía, árabe o hispana, o bueno, o ibera, digamos. Y a alguien se le ocurrió de que, bueno, pues mi naricita es así, pero yo ya tengo 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas muy complejas lo que significa el que ya puedan casarse un grupo con otro grupo. Muy, muy, muy complejo. Y no estamos hablando de códigos postales, en este caso estamos hablando de 700 años de conquista, 700, del año 711 al año 492. Es muchísimo, rencores, costumbres, comidas, vestimentas, leyendas, todo, ¿sí? Es muy, pero muy, muy fuerte. Y todo ese camino se empezó a caminar, pues, en 1493. Entonces, por favor, fin de la reconquista por un lado e inicio del descubrimiento por otro. Con el fin de la reconquista vamos a tener que una de las líneas de las dos que les dije de Isabel con respecto a la limpieza del catolicismo dentro de sus propiedades, pues también implicó la conversión de los musulmanes. No, no nada más el bautismo de los indígenas de las tierras conquistadas, sino también estas personas. Judíos no, porque ellos ni modo que no se supieran cómo hacer las cosas. Tenían 1000 años en Hispania, ¿no? Pero esto era nuevo. Y va a ser Isabel. Va a ser Isabel constantemente, constantemente, entre cardenales propios y entre, bueno, obispos, arzobispos propios y cardenales y papa. A ella le va a tocar esta situación donde eran muy, pero muy, muy buenos estos esposos católicos, donde ellos, pues ya que andamos tan preocupados porque como que nos están cayendo muchos pendientes, pues hay que poner un papa español, pues para quitarnos esa fuga de energía, ¿no? Entonces ellos también solucionaron ese problemón que no supo solucionar, por ejemplo, Enrique VIII. Sí, o sea, no lo supo solucionar un rey y estos muchachos que apenas andaban viendo cómo le hacían, sí lo lograron. La vez pasada platicamos con respecto al primer gran avance y la casualidad que con este préstamo de $1.824.000 que hizo Luis de Santángel, pues Fernando, el católico, ya estuvo de acuerdo. Claro, claro. Comentaste, ¿cuál es la reina Isabel? ¿Por qué no es santa? Si le aportó tanto a la iglesia y promovió el catolicismo. Eh, sí la están haciendo. Ahorita la reina Isabel es venerable. Es un tema muy fuerte para mí. Ahorita es venerable. Desde hace, nosotros estamos en el 26, no sé, hace 90 años. Es venerable. Venerable es como que, ¿qué hago? ¿Qué hago con ella? ¿La pongo de beata o la pongo venerable? Sí, o sea, es así como la decisión. No es venerable y luego beata, ¿no? Decide la curia. A la reina le hicieron venerable.
ahorita hay una causa muy, pero muy, muy fuerte con ciertas prelaturas católicas que tienen dinero e influencia y la quieren hacer santa, la quieren hacer santa, específicamente por lo que nos comenta Berta, ¿no? Por la labor cristianizadora. Em, yo espero que nunca la hagan santa, porque entonces tendría que hacer santos a, no sé, A nosotros, a todos. pues sí, o sea, tendrían que hacer santos a todos los que, de los pilgrims y a todos, a cada uno que permitió que se hiciera una iglesia cristiana en todas partes, ¿no? En Australia, en Nueva Zelanda, porque todos esos países son cristianos, en este caso católico. Bueno, hay santidad ejemplar. Hay una santidad que se llama ejemplar. Y hay otra santidad donde en otros tiempos se tenían que probar 3 milagros. Y sí, es lo último. Y además, ni modo que no conozcamos quién es Isabel la Católica. Y hay otra santidad en que los milagros no tienen que haber sido en vida, sino que son intercesiones, ¿no? Entonces, es que le pedí a Isabel que me sanara al niño, y sí se sanó. Entonces fue Isabel la Católica, ¿no? Hay como, estos 3 son los principales, y hay otros tipos. No, pues, entonces, yo supongo que se perdió la oportunidad al fallecer el Papa latinoamericano. Es mi punto de vista de mala persona. El ímpetu de hacerlo con el Papa Francisco, él siendo latinoamericano, hispanoamericano, era el punto perfecto, ¿no? No, y eso es lo que yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco. Le ha de haber llegado todo el mundo y el Papa Francisco ha de haber dicho, yo creo que nos vamos a tranquilizar, porque en el momento que la hagamos santa, pues claro que nos van a decir, ¿y dónde está todo el 90% de la población indígena que murió por su viruela? O sea, si pones en la vitrina a un personaje tan, digo, que sus acciones tuvieron consecuencias tan polémicas, pues a lo mejor la pobre mujer empieza a revolcarse, ¿no? En su tumba de que pues si yo estaba tan bien, con Torquemada. Entonces yo pienso que tiene más en contra. O sea, si ves de los abonos y los cargos, está muy cañón. Es una época terrible, de veras es una época terrible. Terrible, terrible. Y la quemazón y todo. Entonces es difícil. Y pues alguien me va a poder decir, es que están todas las cartas donde Isabel estaba en contra. Pues sí, pero como quiera sucedieron las cosas, entonces mejor pues vamos a dejar tranquila. Pero sí está ahorita la causa activa, ¿eh? O sea, de venerable a santa. No, no pasar por beatificar. Sí, ahorita está activa. Es más, ¿dónde está? Ay, Silvia Jiménez nos platicó ahora que estuvimos el café que ya no pudiste ir. Silvia Jiménez estuvo en Madrid con unas primas que son parte del grupo que está haciendo. Entonces nos contó, pero padrísimo. Es que es bueno tomar café, muy bueno. No por la cafeína, sino por la compañía. Santa, santa. Entonces, miren, otra de las cosas que todo el mundo sabemos, y más ahora con la moda de que pidieron perdón y que le dieron oportunidad a todos los descendientes, ¿no? De regresar a España y todo eso. También sabemos que el 31 de marzo de 1492, que es el año pues, clave, se dictó el decreto de expulsión de los judíos y la suspensión de permiso de permanecer en los reinos de Castilla y de Aragón. Es importante porque muchas de las cosas del descubrimiento solamente se hacen para Castilla. Muchas de las cosas del descubrimiento no pasaron a ser a los de Aragón. Pero si tú ya te vas a estudiar, te das cuenta que muchas de las cosas que sucedieron en el Mediterráneo no pasaron a Castilla, sino solamente enriquecieron a Aragón. Entonces yo me puedo imaginar a Isabel y a Fernando jugando a Monopoly
Yo me quedo con Sicilia. Ah, ¿te quedas con Sicilia? Yo me voy a quedar con todas las Antillas. Échale. Y luego pasaban otras guerritas. Oye, fíjate que yo ya voy para Creta. ¿Creta? Ah, no, entonces yo quiero también las Bahamas, ¿no? Así como las barajitas. Me las puedo imaginar, porque si ustedes se van año por año, de 1492 a 1505, nosotros podemos notar el poderío de la Casa de Aragón en el Mediterráneo y el descubrimiento. Una cosa es tener tierra y otra cosa es que te dé poder, ¿verdad? El descubrimiento de esta cantidad de tierras por la Casa de Castilla. Lo podemos estar viendo, impresionante. De veras, me causa mucha, pero mucha impresión. Ahora, en 1492, ya la Casa de Aragón, el territorio de Aragón, ya había hecho muchísimo trabajo en contra de los judíos. Ellos tenían cuando menos 100 años de estar matando judíos, ¿sí? Matando judíos en linchamientos. No que el rey dijera que los matara, pero en linchamientos. Entonces, lo que va a suceder en este 1492 va a ser muchísimo más relacionado con los judíos de Castilla, porque muchos de los que en 100 años quedaban muy pocos en Aragón o ya estaban convertidos, ¿sí? Entonces, aunque diga de Castilla y de Aragón, no es verdad que estaban haciendo que tenían el mismo peso las decisiones. La expulsión de los judíos era definitiva. Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos. Ven y se enojan porque nosotros decimos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos. No había ninguna excepción, ni por razón de edad, residencia o lugar de nacimiento, y se incluyen todos los nacidos en Castilla y en Aragón, como los venidos de fuera. No, es que yo soy extranjero, voy a terminar mis encargos. No, señor, extranjero o residente, usted tiene 4 meses para irse, ¿sí? Se daba un plazo de 4 meses para que salieran de los dominios de los reyes. Luego tuvieron que hacer una prórroga. Ay, no, pues es que les convenía. No, es que no había barcos para que se fueran. Entonces tuvieron que hacer una prórroga. Y la prórroga fue hasta el 10 de agosto. 10 de agosto. La mayoría de los judíos Se fueron al norte de África, que tenía todas las posibilidades, y a Turquía, porque los musulmanes nunca van a tener algo en contra de los judíos. Entonces, la gran judería, la gran judería y la ciencia y la medicina, etcétera, de los otomanos va a ser a partir de agosto de 1492, cuando le llegaron todas estas personas con cartas, letras de cambio, porque se les permitió vender sus cosas y conocimientos, muchos conocimientos. Hay un libro muy interesante que se llama Ay, divino, divino, el de Noah Gordon, ¿verdad? Sí, magnífico, magnífico. En el tiempo fijado de 4 meses, los judíos podrían vender sus bienes inmueble y llevarse el producto de la venta en forma de letras de cambio. Recuerden que en ese tiempo el banco era un banco. Era como en otros tiempos los traveler checks. Pues claro que funcionaban y te ibas y regresabas y no perdías, ¿no? O sea, no pasaba nada. Eso es lo que pudieran hacer las letras de cambio. No podían llevar moneda acuñada y no podían llevar metálico. Entonces, en 1492 se va a iniciar uno de los caminos que hasta el siglo XXI sigue funcionando. Los grandes comerciantes de piedras preciosas. Sí, porque como no podías llevar metálico, podías llevar piedras preciosas cosidas en tus abrigos, ¿no? Entonces empieza un caminito que hasta ahorita pues nosotros oímos diamantes, ¿verdad? Y claro que pensamos en judíos. Mm, eh, Luego la otra cosa es que sí podían llevar mercadería, pero no podían llevar armas ni caballos. Sabía muy bien los reyes católicos pues lo que se necesitaba en la península. Algunos datos. Si nos vamos a las cifras más moderadas, tenemos que alrededor del 5% de la población de los reinos era judía. Ay, Blanca, qué poquito. ¿Cómo que qué poquito? Ese 5% era casi la mitad de las clases que pagaban impuestos. 5% de una población donde el 90% son campesinos y este 5% es del 10%
que no es campesino, muchachas, te dan en toda la torre. Son los del dinero, son los médicos, son los abogados, son los astrónomos, son los, etcétera. Entonces, 5%, nosotros cuando vemos estadísticas, bueno, aquí está Nadelia, pero cuando vemos estadísticas tenemos que decir, y es que el 5% de la población, ¿y de qué nos sirve saber que es el 5% de la población? ¿En dónde andaban? En el campo, en la eran los militares, etcétera. 5% de la población, mejor ni me des la estadística, no es importante. Unos 80,000 judíos se exiliaron y otros 50,000 se convirtieron. El grueso de estos números pertenece al Reino de Castilla. Si 80,000 judíos se exiliaron y más o menos 1,500 personas podían viajar en 15, nada más sáquenle cuentas la cantidad de barcos que tenían ellos que rentar. Muchos de ellos, como tenían realmente miedo, yo también hubiera tenido mucho miedo, realmente miedo de que los asaltaran, o sea, les robaran lo que traían y los tiraran al agua, no se conformaron con rentar o pagar pasaje, ellos compraban el barco. Es que imagínate, oye, todo lo que tengo, incluyendo mi familia, ¿no? O sea, todo lo que tengo, cuando esté arriba del barco, ¿de quién va a depender? De la buena voluntad del capitán, ni que estuviera loco, ¿sí? Entonces, muchísimas de las posibilidades marítimas de la península estaban consumidas por los judíos. Por eso, el pobre de Colón, aunque hubiera conseguido más dinero, nada más tuvo 3, ¿sí? Y por eso, aunque Colón se hubiera puesto sus moños, que le encantaba ponerse sus moños, no hubiera podido salir en un puerto grande, en un mejor puerto, porque los puertos grandes, claro que estaban sacando a estas personas, ¿sí? Entonces, la expulsión de los judíos también tiene algo que ver, con las características, ¿no? Del primer viaje. ¿Qué tantos judíos conversos iban en los 90? Se cree que iban 9. Se cree que iban 9 judíos conversos. ¿Qué tanto implicaba para la tripulación? Nada, nada, porque no eran marineros. Eran de los, pues yo barro, trapeo, lo que quiera, pero pues no tengo ni a dónde irme, pues éntrale, ¿no? Y llégale. Pero eran muy poquitos, o sea, si eran 3 barcos y son 9, no es como que ellos pudieran haber amotinado. ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento de locos, por supuesto, se pasó la voz que los amotinados, los famosos amotinados del 10 de octubre, eran porque eran judíos. Es una locura, ¿no? O sea, no es verdad, pero bueno, se los comento. En abril ya estaba clarísimo que había llegado a Palos de la Frontera lo que les comenté de que fue un castigo, tal vez por un contrabando o por un comercio no autorizado. Había 3 posibilidades: contrabando, comercio no autorizado o incumplimiento de obligaciones navales. Ahí solamente se dice que es castigo y la multa fueron 2 carabelas con su equipamiento, ¿sí? 2 carabelas. ¿Cuáles? La Pinta y la Niña. Esas 2 las tuvieron que dar. Colón no tuvo que pagar, la tuvo que pagar el municipio de Palos de la Frontera porque era como se iba a pagar en especie, por decir algo, ¿verdad? Un castigo que la corona había definido, que ese era el pago. En el tiempo, estamos hablando de abril, estamos hablando de mayo. No conseguían encontrar, ¿cómo se llama? Enrolar a marineros. Porque pues nada más veían la cantidad de víveres y decía, pues, ¿y qué? ¿Cómo? Pues si con eso vas y vuelves y regresas, porque en la mente de los marineros estaba muy específico, ¿no? Las 3 semanas de ida y pues tú tienes que regresar. ¿A dónde vas a ir? Sí es verdad que se le dio un indulto a la cárcel local. La cárcel local, estás hablando de los borrachitos y de los así, ¿verdad? En total solamente 4 personas. 4. Ya ven que nos dicen, no, es que los barcos con Colón y Cortés venían llenos de
de los, sí, de malandrines, que los... Sí, sí era, pero andaban sueltos, andaban sueltos. Entonces, estamos hablando de 4 de 90. No pinta el que nosotros hablemos de personas que sacaron de la cárcel para esto. Terrible, terrible. Se me antojó ponerle las provisiones con las que se llenaban los barcos en aquel tiempo. Bizcocho, que es un tipo de pan duro cocido 2 veces. Vino, agua, aceite, vinagre, legumbres secas o leguminosas como los garbanzos, las lentejas, carne salada, tanto de cerdo como de vaca. Ahí es donde supieron qué tan convertidos estaban los judíos con la carne de puerco. Pescado seco, que claro que era bacalao y arencas, ¿verdad? Ajo, cebollas y queso. Y agua dulce. El problema real era el agua dulce, porque todo lo demás, pues a ver cómo le haces, ya estás en el mar, o sea, puedes realmente pescar. Las capitulaciones de Santa Fe, que pues es el gran papel que consiguió firmado, ¿verdad? Cristóbal Colón, ya van a ser en abril. ¿Qué fue lo que consiguió? El título de almirante en todas las tierras que descubriese o ganase en la mar Oceana, con carácter hereditario. El título de virrey, también hereditario, y gobernador general en todas las tierras que descubriera. El 10% del producto neto de la mercadería comprada, ganada, hallada o trocada, quedando un quinto para la corona. La jurisdicción comercial de los pleitos derivados del comercio en su zona. El derecho a contribuir con 1/8 de la expedición y participar de las ganancias en esa misma proporción. Es una locura. Simple y sencillamente es una locura. ¿Qué es lo que creen los historiadores? Que Isabel y Fernando sabían perfectamente que ellos tenían la última palabra. Si no le cumplían el 90% de las cosas, lo mismo daba, porque las cortes eran de los reyes, no era una república, no era una democracia. No estamos hablando de Francia y la Revolución Francesa, ¿sí? Es muy, pero muy fácil prometer. Ahorita hablaste de las cortes, pero entonces, ¿cómo funcionaban? Porque sí había, ¿no? O sea, Sí había cortes. Sí, nada más que las cortes para ellos implicaba como si fueran nuestros ministros, como si fuera el gabinete del presidente de la República Mexicano. Esas eran las cortes para ellos. Era como el Senado de la República, digo, en comparación, ¿sí? La distribución de la justicia era en juzgados, y esa distribución de la justicia era muy medieval. Ya saben, lo familiar, lo local y luego pues ya última instancia, ¿no? Que eran los reyes. Sí, la verdad, yo creo que era más fácil tener justicia en el medievo que en nuestros tiempos. Le habló una prima de mi esposo a mi esposo diciéndole que después de, creo que 48 años de matrimonio, y viviendo en Estados Unidos, su esposo pasó a México y se divorció de ella y perdió todo ella por los términos del divorcio en México. Pues sí se casaron en México, pero tenían 40 años en Estados Unidos. Y se dio cuenta porque ella no pudo vender un carro. Y por eso se dio cuenta que estaba divorciada y le habló a Alfonso de que, pues, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y pues mi marido, pues aquí en México, ¿qué puedes hacer? O sea, aquí en México, ¿qué? ¿A quién le pides? ¿A quién sobornas? ¿A quién? O sea, yo creo que era más fácil porque en el medievo, cuando menos había como esta situación de las condenas expeditas, donde la pena de muerte sí existía. Entonces, muchas veces, si el juez no daba y no daba, pues tú empezabas por acá y sí le daba miedo a alguien pensar que iba a perder y que lo que se estaba jugando era la vida. Ahora no, ahora pues no, o sea, si vas a perder, bueno, pues te vas del país, ya sabes, ¿no? Es muy triste cómo está el Estado de Derecho en nuestro México. En el tiempo de Isabel la distribución de justicia era medieval, pero la última instancia eran los reyes. Entonces, si alguien le iba y le decía que Colón y sus hermanos estaban muy enojados,
pues la última instancia son ellos, pues le pueden dar largas y largas y hasta que se muera Colón y las capitulaciones de Santa Fe no se estaban transgrediendo, sino estaban en estudio. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ya saben. Yo creo que les ha tocado algún caso de herencia de que tienen 15 años peleando una casa y siguen el juzgado y cosas así. Pues yo creo que los reyes católicos dijeron, pues, ¿qué tanto va a durar? Cola. Ay, sí, capaz que ni regresa, ¿no? Pues hay como quieran, ¿no? Hay como quieran le echamos. Como les decía la vez pasada, en verano, en junio del 92, los reyes católicos compraron la mitad de Palos de la Frontera. ¿Por qué? Porque si salían y regresaban por ese puerto tenía derechos señoriales, así se llaman. Porque las casas de Medinaceli y la casa de Medina Sidonia eran señores de la tierra. Acuérdense que España no existía, eran los reyes y los señores. Esos señores le daban su lealtad al que iba a la cabecera. En ese caso, los dos sí estaban de acuerdo en darle la lealtad. Pero una cosa es que sea leal y otra cosa es que la ley entró el barco por mi señorío, ese barco paga aduana o paga lo que quieras, ¿no? Entonces lo hizo, lo pagó y desde junio del 92 la entrada al puerto de Palos de la Frontera era parte de la corona de Castilla y de Aragón. Lo compraron en conjunto. En junio se inició la tabla de enrolamiento y nadie entraba. Pero en la platicadera, pues encontraron a los hermanos Pinzón. Y Martín Alonso Pinzón, acuérdense de lo de estos apellidos. Martín Alonso Pinzón fue el que dio la orden en una taberna, se supone, otros dicen que en una plaza, fue el que dijo, ¿me van a dejar solo? Yo ya estoy reclutado. ¿Me van a dejar solo? Y con esa idea de, me van a dejar solo a mí, no al loco, ni lo conocemos a este, ¿no? Me van a dejar solo, se supone que a la vuelta de 10 días ya tenían a los 90 tripulantes. Sí, fue este señor Martín Alonso Pinzón. Que no, él era de Puerto de Palos. Se le llama portelano. Perdón, de Palos de la Frontera, se le llama Palermo en España, no Palermo italiano. Él era de Palos de la Frontera y él era dueño del barco. Pero no pertenecen a Castilla. Él en ese momento, por ser nacido en Palos de la Frontera, pertenecía, o sea, su lealtad era a la casa de Medina Sidonia, porque era el señor de Huelva, ¿no? Por haber nacido ahí, él y su familia. Pero luego, pues van a ir cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? Dependiendo de quién está vivo y quién está muerto y así nos vamos. Los Medina Sidonia ya tenían 4 generaciones de ser señores, ¿no? De ser señores ahí. ¿Dónde está? Bueno, eso ya lo dijimos. Entonces, la mayoría de las veces solamente recordamos a Vicente y a Martín, nada más que Francisco siempre anduvo con ellos. Los Pinzón son 3 hermanos, no solamente son 2, son 3 hermanos. Ellos fueron marinos destacados y, de destacado prestigio en la comarca costera de Huelva. Buenas tardes. ¿Quién anda ahí? ¿Alguien quiere decir algo? No, yo creo que le dijo buenas tardes a alguien que estaba llegando. Bueno, ahorita que me digan. Sí, Huelva. perdón, Blanca, soy yo, que voy llegando a la clase y se activó el micrófono, perdón. No, hay pendiente. Bueno, qué bueno, bienvenida. Ahí estamos. La forma en que ellos pudieron funcionar, híjola, te das cuenta que no solamente tenían dinero, sino que sus apellidos valían, ¿no? Porque eso de que consigas en 10 días a 80 y tantas personas, esas 80 y tantas personas no eran marineros tan, ¿cómo se dice? Experimentados, porque la mayoría de los marineros experimentados estaban encantados cobrando bien arriba
con los judíos, ¿sí? Entonces, no era como que, ay, pues vamos a ver quién sale por Palas de la Frontera y aquí, no, pues todo el mundo se estaba movilizando. Había marineros experimentados, había aventureros, había convictos, sí llevaban médico cirujano. Bueno, yo la verdad sí me muero de la risa. Llevaban un intérprete. Este intérprete hablaba castellano, hebreo y árabe. Digo, Por, por donde callejamos. ¿cómo la ven? Por si los japoneses, ¿no? O sea, por si japoneses, chinos, o a ver, pero dense cuenta, castellano, hebreo y árabe. Y para que más les guste, en una de las estas anotaciones de su bitácora, ya cuando tuvieron contacto, ¿verdad?, con indígenas, sí anotó que su intérprete no les ha servido de nada, pero sí lo hacían. Sí, muy, muy lindo, no sé, como que muy lindo. Me estoy quedando sin batería. No, 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 no. Las mujeres dan muy mala suerte. Ay, qué susto. Sí, muy, 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 muy mala suerte. Entonces, no, no, no lo llevaban. Ya en los tiempos de Cortés, cuando ya era colonización, no expedición, o sea, no exploración, ya las mujeres llegaban pues como pasajeras y con permisos para sus familias o lo que quieras, por algún oficio, pero tuvo que pasar a ser el objetivo colonizar y estos apenas eran explorar. Y en la colonización sí se necesitaban ciertos oficios, ¿no? También llevaban escribano, llevaban alguacil, etcétera. Entonces, muchachonas, con Martín, pues sí quisiera nada más comentarles rapidito de los Pinzón. Martín Alonso consiguió la marinería, aportó dinero personal, nada más $500,000 en Maravadías, ¿verdad? Pero ese es el, ¿cómo se llama? El equivalente. Él era copropietario de La Pinta, la carabela más rápida. Su hermano fue su maestre, había piloto y maestre, esas son, capitán, piloto y maestre, con eso se arma. Y todos los demás pues tienen que obedecer. Viajaron con una tripulación de 25 personas. 25 personas, vámonos a ver a dónde llegamos. 25 personas. El famosísimo Rodrigo de Triana estuvo en La Pinta. Entonces, Rodrigo de Triana, que fue el que gritó tierra a la vista, va a estar en La Pinta. Y pues sí quisiera, por favor, que unieran. ¿Por qué sucedió eso? Porque La Pinta era la más rápida. Entonces, pues él era el que iba de avanzada. Sí, era de avanzada. No por ser la más rápida, fue la primera de llegar de regreso, porque de regreso hubo problemas de tormentas y de vientos. No, no fue la velocidad, sino más bien la suerte. Entonces tenemos a Martín Alonso con La Pinta. Luego vamos a tener a Vicente Yáñez. Claro que va a estar ahí. Pero Vicente Yáñez, pobrecito, pobrecito, a él le va a tocar en otros viajes, en otro totalmente por separado, el descubrimiento de Brasil. A él, a Vicente Yáñez. Yendo ya con portugueses. No, pero como había una bula donde ponía la separación de quién le tocaba a quién, él, a pesar de ser el descubridor, no le tocó. Alguien más, ¿verdad? Alguien más arriba ya había repartido la tierra, pero fue ya este Vicente Pinzón, ¿no? También. Él fue capitán de la Niña, le decían la Niña porque el dueño se llamaba Juan Niño. Si se van a papeles, no hay ninguna niña en ningún papel. El nombre de eso es Santa Clara y ahí es donde están los papeles y pues lo que tenía y lo que quieras. ¿Qué fue lo que dijo Juan Niño? Ok, yo no capitaneo, pero yo soy el maestre. Entonces él estuvo ahí y claro que conocía como la palma de su mano porque él era armador. No solamente compró en su momento, ¿verdad? No, no era nueva, no solamente compró su barco, que se llamó Santa Clara, sino que él supervisó, porque recuerden que había astilleros, sí, había astilleros en esos espacios. Bueno, ya tenemos a la Niña y a La Pinta. Santa María. Ok. La Santa María era donde iba
Cristóbal Colón, nada más que la Santa María encalló. Por lo tanto, Cristóbal Colón salió como capitán de una, pues más grande, no más veloz, pero más grande, también tendría, él se llevó como 28 o 29 personas y él era el almirante de las tres, capitán de una. Pero cuando encalla y se pierde por completo la Santa María, tiene que parlamentar con los pinzones para ver en cuál va, si en la Pinta o en la Niña. No crean que fue, salvemos al capitán Colón. No, nada. Tuvieron que parlamentar, tuvieron que negociar y tuvieron que hacer un acto legal donde se le cedía el mando, ¿no? La capitanía de los barcos. Les recuerdo que, pues digo, ahorita más, ¿verdad? Pero todo tiene que ser oficial, tiene que tener papeles. El mar es como hasta más traicionero que andar en la tierra, ¿no? Comerciando o lo que quieras. Tienen que estar los papeles. Dígame. Pero entonces encargó al regreso. Encalló de ida y pues ya decidieron que se tenían que regresar. O sea, hicieron sí, se rompió. Bueno, sí se atoró en una playa. Sí se atoró en una playa, sí se atoró. Aquí, ya estaba en las islas, ajá. Con esto hicieron el famosísimo puerto, el famosísimo fuerte de Navidad, porque era 24 o 25 de diciembre, con la madera, con las lonas, con los herrajes, con todo. Esa fue la primera construcción que hicieron. Y además, pues es muy poético, ¿no? O sea, que el bueno, eso es. Ahorita les voy a ir diciendo, porque no duró ni 3 meses y mataron a todos. 39 personas perdieron la vida. 39 en ese puerto porque ya no cabían. En la negociada dijeron, ¿y qué les doy de tomar? ¿Cuál agua? ¿Cuál comida? Tengan su cuerno, ni siquiera sabemos para dónde vamos. Y no los aceptaron. Los que se tuvieron que quedar ahí, se tuvieron que quedar. Entonces mm, aquí está. El famoso fuerte de Navidad, un montón de gente se ha querido decir dónde se puso, dónde estuvo y lo que quieras. ¿En qué parte estuvo? Estuvo, bueno, en alguna de las costas de la islota que ahora es mitad Haití, mitad República Dominicana. Esa islota se llamó La Española, pues se le puso nombre y lo que quieras, pero no es cierto que se sabe cuál pedacito específico es para este fuerte. El, ah, en el segundo viaje, pues claro que estaba obligadísimo Colón de ir a ver qué había pasado con esas 39 personas. En el segundo viaje, y nada más encontraron 4 cadáveres, o sea, los otros ni siquiera saben qué sucedió, ¿verdad? Solamente 4 cadáveres y reportaron que estaban destrozados. O sea, no nada más los mataron, sino que los hicieron trizas, 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 trizas. Los antropófagos, en ese espacio no sabemos, pero sí en el tercer viaje, cuando ya dice que hablaban, yo no sé cómo hablaban, ¿verdad? Se supone que esos 39 robaron, violaron y esclavizaron a los que estaban ahí en la española. Entonces, en un 2x3, los hermanos, los papás y los hijitos de los victimizados, pues claro que los hicieron garra. Pues 39 personas, ¿cuántas te gustan que necesites para poder destruirlos, no? Entonces, ese fuerte de Navidad pocas veces se platica porque pues es muy vergonzoso lo que se supone que sucedió, lo que se supone que sucedió. Ahora, de las cosas que muchas veces no entendemos muy bien. Es que el 3 de agosto salieron y hasta el 12 de octubre vieron tierra. No. Ellos realmente salieron un 6 de septiembre. Un mes después.
¿Por qué se empezaron a Porque salieron de Palos de la Frontera el 3 de agosto, empezaron sus problemas, un volcán tuvo erupción, no quisieron seguir porque era de mal agüero, se les descompuso la pinta, tuvieron que llegar a las Canarias, se bajaron todos, Hubo un eclipse, una estrella fugaz también, qué mala suerte y no quisieron seguirle y no salieron. 6 de septiembre, 6 de septiembre. El 10 de octubre, ya había pasado 4 días el mes, ¿verdad? O sea, 6 de octubre el mes. 4 días después del mes se hizo el motín. ¿Qué motín? Capitán, pedimos permiso para hablar. Sí, hable, por favor. Todos estamos muy, 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 muy molestos. Regrésese, por favor, y en una esquina póngase a llorar. Tan, tan. Ese fue el motín. Ese fue el motín. ¿Quién coordinó que no surgiera más pues problemas? Porque sí pueden tomar el barco. Martín Alonso Pinzón, que era realmente por el que se reclutaron. Entonces Martín Alonso de seguro les dijo, les recuerdo que yo voy y vengo hasta con la mano amarrada. ¿Quién quiere pasar? Acuérdense que es la plancha. ¿Sí? ¿Quién quiere pasar la plancha? Pues simplemente los pobres marineros acostumbrados a tener que obedecer, pues se acabó. Entonces estamos hablando 10 de octubre, 11 de octubre, todos enojados, todos enojados. 12 de octubre, Rodrigo Triana dice que avistó tierra. Nadie sabe cuál avistó. Oyeron en algún momento que aquella, que quién sabe qué, que Guanajaní, nadie sabe cuál es. ¿Cómo le pusieron ellos San Salvador? Porque pues realmente funcionó de esa manera. Se cree que es una isla que se llama Watling, pero seguimos sin saber cuál fue. No tiene importancia, no tiene importancia. ¿Qué tanto le siguieron? ¿Qué tanto le siguieron? Pues claro que le siguieron, porque es un archipiélago. Estamos hablando de que estás en esta islita y pues por supuesto que puedes ver que hay otra y otra y otra y otra. Entonces tenemos a la Fernandina, a la Isabela, a la Juana, que es la Cuba, a la Española, que ahora es pues Haití y República Dominicana. En diciembre, o sea, desde octubre hasta diciembre, estuvieron costeando, reabasteciéndose, dibujando todo lo que se tiene que hacer. En este diciembre, o sea, ellos habían salido un agosto y había estado tratando de poner en orden sus carabelitas, que fue lo que consiguieron, ¿verdad? Y la nao de Santa María, todo agosto, septiembre, todo octubre, son 5 meses en mares que no conocían. Ellos no sabían que existen unos moluscos de nuestro lado que deshacen la madera tratada como en aquel tiempo se trataba la madera en Europa. No tenían por qué haber inventado un nuevo acondicionamiento si no conocían estos moluscos. Eso no lo supieron ahí, pero en el segundo y en el tercer viaje ya llevaron calafateadores. Los que le ponen como, bueno, ahora es chapopote, ¿verdad? Pero antes ellos eran brea, las resinas, y podían de alguna manera, lo que se estaba desarmando de madera, pues lo calafateaban, ¿no? Y de alguna manera, pues hacían que se volviera a sellar. Segundo y tercer viaje llevaron sus calafateadores. Cuarto viaje llevaron a sus calafateadores. Y se los fueron matando los indios. Entonces en el cuarto viaje se les deshicieron, realmente, se les deshicieron las últimas naves y los calafateadores, pues muertitos y sepultados en 2 diferentes lugares y por eso tuvieron que quedarse un año entero en calidad de náufragos. Sí sabían lo de la pudredumbre, sí solucionó. Segundo y tercer viaje, cuarto viaje, sí solucionó, pero pues se le fueron muriendo. De 140 tripulantes, cuando naufragaron solamente quedaban 111.
y todos los demás habían sido muertos, no por hambre, no por enfermedad, sino por enfrentamiento con los indios. Entonces, las cosas que pasaron, aprendieron en el primer viaje, no les, o sea, muchas de las cosas que aprendieron en el primero seguían sin servirle para el segundo. Y lo que aprendían en el segundo, o sea, todas las veces eran más peligros, más cosas nuevas. Y bueno, pues iban descubriendo y a veces pues no les alcanzaba, ¿no? A disque aprender. En este primer viaje, él no tuvo ninguna duda, Colón estaba convencido que sí había llegado a las Indias. Y así es como le platica y escribe y todo. En el primer viaje, él está tranquilísimo porque nada, le falta nada, sin nada, para bajar a Zipango, la isla. Si yo hubiera llegado a Cuba y hubiera conocido a los taínos, pues yo también hubiera pensado que estaba en Japón. Una isla alargada con gente amarilla y con ojos rasgados. ¿Por qué voy a creer que estoy en otra parte? No estábamos llegando a Islandia, estaba llegando a un espacio donde pues lo que son los grupos étnicos son muy, pero muy, muy parecidos. Ahora, ¿dónde estaban las ricas civilizaciones que le dijo Marco Polo? Pues no hubo, ¿verdad? Y ese era el problemón en la mente, ¿no? En la mente de Alejandro. Necesito que tengamos algo súper, pero muy, 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 muy claro, que nunca nos ponen en 1492. En 1492 nos dicen, cayó Granada, se expulsan los judíos y se descubre América. Yo tengo un cuento, es un micro cuento. No es el más chico, pero es un micro cuento. Y se llama Los Tres Deseos. Tuve Granada para Día de Reyes. Los judíos se fueron para Semana Santa. Quiero al mundo entero para Navidad. ¿Está claro, almirante Colón? ¿Sí? Si se saben las fechas, queda así. Si no se saben las fechas, pues sí, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La cuarta cosa que sucedió en 1492 es el ascenso de Alejandro VI. Nunca vamos a saber la alternativa. Es que si no hubiera sido Alejandro VI, bueno, nunca vamos a saber, ¿verdad? El hubiera no existe. Pero sí, por favor, tenemos que entender. Alejandro VI sube al trono de San Pedro en 1492 y está hasta 1503. Isabel se murió en el 5, Colón en el 6, o sea, fue como una era, ¿no? Era el Isabel, los descubrimientos y la casa de Borgia. Él llegó a ser papa porque él ya tenía abierto el camino con uno de sus tíos, hermano de su mamá, o sea, un tío directo. Sí saben por qué la palabra nepotismo, ¿verdad? Nepote es sobrino en italiano y nepotismo es cuando pones a tus sobrinos, ¿no? En tu espacio. La ambición, astucia y relaciones familiares de Rodrigo Lanzoli de Borja le dieron acceso a numerosos cargos de gran importancia dentro y fuera de la curia romana, que le permitieron hacerse con las influencias políticas y el prestigio necesario para ser uno de los hombres más poderosos de Europa. Alejandro VI desencadenó decenas de situaciones políticas, intrigas y conspiraciones. Consolidó su poder a través de alianzas y matrimonios, utilizando a los hijos que tuvo antes de ser nombrado papa. Juan, César, Lucrecia y Jofre fueron instrumentos en sus maquinaciones políticas. A través de diferentes guerras, y si quisiera por favor que notaran que esas dos guerras son posesiones de la Casa de Aragón, ¿sí? Consiguió impulsarse hasta la cima del poder en la península itálica. La red de condados, principados y territorios de los Borgia se desintegró a la muerte de él en el 503 y la era Borgia llegó a su fin en 1507, cuando murió César, ya saben, ¿no?
el famosísimo, el asesino perfecto, y según Maquiavelo, el príncipe modelo. Entonces, tenemos que poner también a Alejandrito VI en este momento, porque si no, no van a salir las cosas, no van a estar saliendo. En lo que es este año de 1493, empieza toda esta limpieza católica, esta limpieza de religión. Y cuando ya regresan a la, ¿cómo se llama? Dos de las naves y bueno, la mayoría de la tripulación ya regresa, pues las cosas empiezan a funcionar de veras, de veras. Cristóbal Colón nunca pudo ser realmente leal a alguien. Cristóbal Colón nunca confió plenamente a alguien. Siempre te van a decir que la niña donde venía Colón, pues se desvió y tuvo que dar a Lisboa y lo que quieras. A mí nunca me van a convencer que Cristóbal Colón no fue primero a avisarle al rey y después le fue a avisar a los católicos. Si me quitan las de las capitulaciones los católicos, pues cuando menos yo le platiqué al rey de Portugal, ¿verdad? Lo que está sucediendo y de lo que soy capaz de hacer. Estuvo una buena cantidad de tiempo y pues platicando con el rey portugués y luego, bueno, ya regresa a lo que son los reinos. Ellos estaban en Barcelona, tuvo que, pues pobrecito, ¿verdad? Realmente, ay, qué barbaridad, tuvo que reponerse en su salud y todo, y ya viaja a Barcelona. Se supone que lo trataron muy bien, se supone que debía un dineral en la ropa que se mandó a hacer para poder ver a los reyes, y pues todo era vacilón. Se cree que llevaban entre 7 y 9 indígenas, pero estos indígenas como parte de la idea de que también traigo un guacamayo, también traigo este tipo de plantas, también era como pues una expedición de exploración. En ningún momento esos 8 o 9 indígenas se consideraron que se los fue a regalar como esclavos a la reina, en ningún lado, pero no sabemos. Sí, ¿cómo no? Pues esclavos en todas partes. Pues sí, pero acaba de suceder. ¿Tú crees que ya tomaron decisiones? O sea, llegó con esos 9 y no sabemos si se murieron a las 3 semanas por el frío de Barcelona. O sea, no lo sabemos. Pero en este momento no es que Cristóbal Colón inició el camino de las... Es un regalo igual que una guacamaya. O sea, así tal cual. Pero, aquí tenemos unas situaciones. En ese mismo momento, en esa misma ida de Barcelona, la reina le dice, por el amor de Dios, te pones a chambear y sales. Y tenemos que la segunda expedición ya llevaba delegado apostólico, ya llevaba 4 misioneros, ya la gente, claro que estaba encantadísima, ¿verdad? De poder salir y de poder unirse a esta situación maravillosa y vean cómo él va a ahorrarse. Tenemos ¿verdad? Que es el primero. Él se va a ahorrar y va a ir muchísimo más abajo. Vean la exactitud. ¿Ven esta recta? Muchas veces en carretera no puedes ir tan recta, ¿no? Y este hombre supo exactamente cómo seguir y cómo moverse. Cuando ya regresaron pues a los mismos espacios, ya se considera que hace la fundación de una ciudadcita, ¿sí? Los nombres de las islas son unos y el nombre de las ciudadcitas son otros. Seguimos sin saber cuántas personas ¿dónde fue esa ciudadcita? Esta ciudadcita sobrevivió de 1494 a 1500. Se llamó La Isabela en nombre de la reina y funcionó como puerto, astillero, aduana y almacén. Va a haber problemas constantemente. Colón no tenía el menor don de mando y por donde pasaba, alguien se le amotinaba, alguien lo amenazaba, alguien se rebelaba, alguien lo desobedecía. Esas no son formas, no son formas. Si tú realmente lo que quieres es llegar a ser el gobernante de todo mundo,
tienes que tener a quien gobernar. Tienes que tener oficiales que gobiernen mientras tú te vas al otro lado. Colón no lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Entre enfermos, entre el oro que nunca llegó, entre la, bueno, poquito, pues sí, llegas, sales con 1,500 y dejas 300 en la primera ciudadcita, pues imagínate, o sea, vas para abajo, ¿no? Para abajo en lo que es ¿cómo se llama? Tu expedición. Mande. Sí, ya mencionaste. Expedición, ¿cuántas navíos? 15, 15, Ah, sí, ya se llevan más, ya sí, sí. pues, y ya en la segunda variante se llevan 300 colonias. O bueno, Dejaron, sí. personas ¿Te están preguntando, Blanca? ¿Que cuántas naves? Son 15 naves y Ok. cálculo de 1,500 tripulantes. Y dice Cecilia, y 300 valientes que quisieron pues fundar una ciudad. Ok. Son aventureros, ¿no? Mande, mande, No, gracias. Sí, gracias. de nada. Son aventureros, es gente que ahora o nunca. Sí, no perdía nada. Sí. Nadie te cuenta eso. Nunca hubo oro. Nunca hubo oro. La plata y el oro llegó cuando llegaron a continente, no en islas, en islas de donde, ni Jade, ni nada. Cuando Cortés y cuando se descubrió, ya saben, Zacatecas y Guanajuato sí, nunca hubo oro. Con Colón ni con la reina, nunca hubo oro. Aún cuando les llevaba las poquitas cositas que le arrebataban a los indígenas, pues estamos hablando de un dije de oro que sabrá Dios cómo de Honduras pasaron a Yucatán y era un dije de oro, o sea, no era como que pepitas, ¿no? Que pudieras ver en algún río o algo. Nunca hubo oro. Nunca hubo oro. Esta es la preciosura del segundo viaje. Imagínense nada más qué trabajar, pues qué osadía, ¿no? El poder hacer todo esto y seguir y seguir y seguir y seguir. Y aquí está esta situación maravillosa. En Midway, como había muchos barcos, pues claro que unos podían irse antes y otros después, y unos están todos estos enfermos, o vete con las cartas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que en 1494 Colón le envía a la reina unos 500 esclavos. Este hombre, Antonio de Torres, pues va a ser el gran encargado y el gran nombre del primero que llevó esclavos, ¿verdad? De nuestros indígenas americanos a la península. Nunca se escribió con las cartas qué era lo que se iban a hacer. O sea, esos esclavos, ¿qué significaba? Te los estoy dando para que los vendas y el dinero es para ti, o te estoy dando 500 esclavos para tu nuevo palacio. No se sabe. ¿Qué es la preciosura? Estamos hablando de 1594. La reina manda a suspender la venta de los esclavos y encarga a una comisión de teólogos y canonistas estudiar si con buena conciencia se pueden vender. Esto sucede en 1494. Adivinen cuánto se tarda la comisión de teólogos. 5 años. Cada uno de estos teólogos y canonistas veía el signo de pesos pasar cada vez que alguien decía, pues es que no se deben de vender, como católicos que somos, no se deben de vender, y veía los números, ¿verdad? Y decía, yo creo que le vamos a platicar, vamos a irnos y que el Espíritu Santo mejor nos ilumine. 5 años. Los regresaron, sí. Ahora, ahí les va. Bueno, esto es muy listo. ¿Qué derecho tiene mi almirante de entregar como propiedad a mis vasallos? Esto es magnífico, porque nunca dijo qué derecho tenemos nosotros de esclavizar a un ser humano. No. Vean por favor la lógica. Ajá. Ajá. Se fijan, es que cada palabra es importante. ¿Qué derecho tiene mi almirante de entregar como propiedad a mis vasallos? Los indígenas no eran ajenos al orden jurídico castellano. No podían ser convertidos en propiedad privada. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Vasallos sí, propiedad privada no. Ahora,
¿Cómo dijo Colón? Yo no estoy cometiendo ninguna ilegalidad y tampoco ningún pecado. Conforme al derecho de guerra justa, los alzados eran esclavizados, que es esto de toda la vida. Entonces él dijo, es que batallamos muchísimo. Ah, bueno, sí, dígame. Sí, desde las 10:30 hablé para que le dieran acceso. ¿Le puede dar acceso, por favor? Sí, ay, qué bueno que no fui yo. No, ahorita todavía está la Sofía ya. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Meter otro ingrediente, no ingrediente, sino otra consideración. ¿Quién va a decidir cuándo la guerra es justa? ¿Sí? ¿Quién va a decidirlo? Porque si tú llegas y atacas a una aldea, ni se puede considerar guerra y al no considerarse guerra, no puede considerarse justa. Entonces empezaron a existir muchas consideraciones con respecto a quién ataca a quién. ¿Sí? Y eso también es bueno. O sea, dentro del mundo ideal, sí fue bueno que dijeran, espérame tantito, tú llegaste en la noche, te moviste, atacaste toda la aldea y esclavizaste porque guerreaste y les ganaste. No, no hubo guerra, no hubo justicia, no puede haber esclavos. Eso sucedió desde 1494. Ahora, vámonos al cuarto, o sea, segundo viaje, tercer viaje, cuarto viaje. Por escrito le dice, como todavía no había cuando salió el cuarto viaje, todavía los canónigos no habían puesto, le dice, y no habéis de traer esclavos, pero si buenamente quisiere venir alguno por lengua, o sea, intérprete, con propósito de volver a su tierra, ¿verdad? Traedle. Se supone que con esos 500, de esos 500 esclavos, 9 iban con el Juanoto. ¿Se acuerdan que les dije que había un Juanoto que entraba y salía, entraba y salía? Pero con una carta que le pedía que les enseñara castellano. 9. Entonces el Cristóbal Colón ya estaba viendo cómo le vamos a hacer si estamos descubriendo y estamos colonizando y no tenemos ni cómo, ni idea. Entonces mandó 9 en el 94 y desde el 94, bueno, desde el 95, inició el camino de los intérpretes, muchachas, de indígenas que aprendían castellano y ellos eran los que más o menos podían pues saber y contar, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Ahora, solamente quisiera comentarles esto para, pues a mí sí me gusta hablar muy bien de estos gobernantes que pues hacen cosas muy sobresalientes. En el 1500, ¿sí? O sea, estamos hablando 6 años después y ya había los canónigos pues dijeron que pues no se podía esclavizar. La reina pidió que los que habían pasado mal por ser esclavizados y que ella no tuvo como pues localizarlos o lo que quieras, que se les regresara a su propia patria, es la palabra que ella usa por la idea de la tierra del padre, ¿verdad? A su propia patria. Y adivinen qué, la reina Isabel pagó los gastos de esas personas. Entonces, lo que ella sintió en el 94, vaya que lo probó con hechos, ¿verdad? En 1500. ¿Qué tanto la gente estuvo... Ay, ¿qué pasó aquí? Para Santa. Mm, ay, esto está equivocado. A ver, espérenme. Bueno, en 1500 sucedió eso. En 1513, era tal el maltrato de los colonizadores. Ya Isabel muertita y pues ¿qué hace, verdad? Era tal el maltrato de los colonizadores que fue cuando se hizo lo que Marisol nos comentó la vez pasada, que tuvieron que pedirle a un papa que se llamaba Paulo, ¿verdad? Pablo, pues que diera fe, que eran humanos, que tenían alma,
que tenían todos los derechos igual que los otros humanos, porque ya los reyes ya no podían. Ya en ese tiempo, pues estamos hablando pues de Fernando y de Carlos, ¿no? Porque ya Juana, ya saben, que la loque, que lo que quieras, pero tuvieron que pedirle, o sea, a lo que me refiero es que la convicción de la corona seguía que esas personas no podían ser maltratadas de la manera que se le estaba maltratando. Pero ya después de 20 años de no poder poner control a los colonizadores, yo siento como que llegaron a la última posibilidad de que pues el Papa diga, ¿no? Que el Papa diga. Y es una bula y tenemos el nombre y la fecha y todo. Pues sí, ¿y el Papa qué? En Roma. ¿Verdad? El Papa en Roma, ¿cómo controlas? Estamos hablando del total de Antillas, Bahamas, América, bueno, casi del norte, ¿verdad? Pero del centro y del sur. ¿Qué podía? O sea, sí quisiera, por favor, que tuvieran ese como procesito, ¿no? Desde Isabel hasta Pablo, ¿no? Se hizo la lucha. Ay, pero la cosa estaba, pero de veras que ardía, de veras, de veras. Dígame. Por las armas y fuego. ¿Por qué los maltrataban? Pero pues estamos hablando de un siglo entero, o sea, de 1492 a 1592 son 100 años. ¿Mande? 1500, pues los poquitos que estaban maltratados. 100 años después, los muchos que estaban seguían maltratados. No pudieron los reyes, no pudo el papa, y pues 300 años después dice que nos independizamos y seguimos maltratados. Y los 100 años después revolucionamos y seguimos maltratados. Mientras no, la gente no lea, Ya desistió de la idea de que era Zipán. ¿qué era qué? Zipán. Ay, cuando se murió Cristóbal Colón. Sí. No. Sí sabemos que cuando por poco y lo vuelca la corriente del río Orinoco en Venezuela, en la puntita de Venezuela, casi vuelca se dieron cuenta que esa agua que entró era agua dulce. ¿Ok? Y en el momento que supieron que era agua dulce, esa corriente, que ya estás en el mar, pero pues es tal que se nota, ¿no? El agua dulce antes de diluirse. Él en una carta dice que esta cantidad de agua dulce es imposible que venga de una isla o aunque fuera una islota, ¿no? Y escribió, ese nivel, y escribió, y ahí está por escrito, existe una gran posibilidad que estemos frente a un continente ignoto. Pues sí, pero luego siguió el cuarto y luego se nos murió. O sea, él no pudo realmente como seguirle o escribir o lo que quieras. Y sí da tristeza, sí da tristeza. Ahora, muchachos, la relación entre los portugueses, los españoles, el Papa, el descubridor con dinero español, los descubridores con dinero portugués, va a estar zanjado con esta línea, qué bárbaro, que desde el 93 se puso por escrito, 94, 95, 96, todo apuntó de más contratos, más acuerdos, más lo que quieran. Entonces, mis queridas, con una bula, bueno, con la línea alejandrina, así se llama, la línea alejandrina. Luego con el Tratado de Tordesillas en 1494, el mundo se dividió antes de ser descubierto. El mundo se dividió antes de ser descubierto. Entonces, muchachas, en 1494, Brasil le tocó a los portugueses y los portugueses ni siquiera sabían que existía Brasil. Y Manila le tocó a los españoles y los españoles ni siquiera sabían que existía Manila. ¿Sí? No, es vertical. Es vertical. Es vertical, sí. Sí. Medio océano
Y no saben que había un continente abajo. Este pico, porque ellos en el 94 lo único que sabían era las Antillas, o sea, este pedazo, ¿no? Sí, imagínense nada más. Entonces, vamos a notar que en 1529 se ratifica y bueno, pues tienen todo que hacer. Entonces, quisiera mostrarles esta hermosura, ¿verdad? Esta hermosura de por qué los españoles anduvieron en algunas partes y no en otras. Y por qué el imperio español pues va a tener una relación, pero totalmente específica, pues con unas líneas. Esas líneas fueron el Papa, que en qué momento aceptaron ellos que el Papa podía dividir el mundo, pues porque ellos eran los que estaban descubriéndolo. ¿Qué iban a decir los franceses? No estoy de acuerdo, y el Papa le iba a decir, ¿y el barco? Pues, ¿cuál barco? O sea, pues, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no vas a estar de acuerdo? ¿Dónde está tu barco? O un holandés, imagínense, en 1494, que el holandés dijera, no, es que yo quiero llegar a Manhattan. No, no, no va a suceder. Pues yo también, ¿no? Entonces las situaciones son como muy, muy raras, muy, muy, muy especiales. Desde el segundo viaje va a estar clarísimo que las personas de alto nivel social o militar que iban en todos los barcos y barcos y barcos dentro de estos viajes no le reconocían a Colón la menor autoridad. ¿Quién va a ser el famoso? Pues porque ya saben, el primero siempre es el famoso. Va a haber un Francisco Roldán. Ese nombre de Francisco Roldán, pues en todas partes anda, porque este Francisco Roldán es el que hace separaciones, hace disidencia, se roba herrajes, pues si estás allá no tienes herrero. A lo mejor consigues árboles o palmeras para poder sustituir ciertas cosas, pero herrajes no. Entonces, este nombre de Francisco Roldán, pues sí quisiera por favor que lo tuviéramos ahí presente, porque tiene la infamia de que va a ser el primero que abiertamente se revela en contra de la autoridad de Cristóbal Colón. Cuando regresa de este segundo viaje, sigue sin regresar, sigue sin tener oro, sigue sin especies y sigue sin traer a un solo japonés, ni chino, ni nada, nada. Entonces la gente no, pues, o sea, lo que nos costó la ida, pues, ¿dónde está el regreso? Pero para acabarla de amolar, ay, no, qué cosa tan tremenda. Pues él va a tener a Vasco de Gama en su contra. Entonces, en una de las veces de Cristóbal Colón, que lo único que había hecho era gasto, porque, bueno, inversión. No, no, no vamos a ser tan malas, ¿no? Inversión. En una de las veces que era claro que la inversión de Cristóbal Colón pues todavía no estaba funcionando, Vasco de Gama regresa con 10 veces la inversión de su 10. Y claro que todo eso pasaba el chisme, lo que quieras, y Cristóbal Colón con toda la presión y pues no, 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 seguían. ¿Mandé? Sí, estrellado, de veras. Un TOC, muy probablemente. Porque es el que le pone los reyes católicos. Él es el que les da el nombre. Antes del segundo viaje, todavía no eran los reyes católicos, ¿no? Y no me metí a porque, ay, qué bárbaro. Pero yo tenía entendido que le había otorgado a Fernando el Borgia, que el católico era Fernando. Yo tenía entendido eso, pero bueno, en esta otra investigación, pues ahí decía que a los dos, pues lo vamos a tener. 30 de mayo del 98, 8 navíos, 226 tripulantes. Se fijan las caídas, ¿no? Este es el tercer viaje. 8 navíos, 226 tripulantes. En este viaje, aquí pueden ustedes ver, es el morado. Se va más abajo, más abajo, más abajo. ¿Por qué? Porque los portugueses ya les habían dado las rutas y los mapas de estas Cabo Verde. Y él, por supuesto, que aprovechaba y aprovechaba, igual que los portugueses aprovechaban lo de los demás, ¿verdad? Los conocimientos, era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y aquí, muchachas, aquí
es donde él ve tres picos, que son los famosos montañas de Trinidad. Y por eso le pone Trinidad a la isla, ¿no? Por la Trinidad. Y aquí, qué barbaridad, es donde sucede lo que les acabo de comentar. Yo creo que este es un gran continente desconocido hasta hoy. Lo que les acabo de contar, ¿ok? Aquí es la desembocadura. Les voy a hacer digo, no sé qué tanto anden en orografía, pero miren, el río Orinoco nace y discurre por Venezuela. Cuarto río sudamericano más largo, 2.140 kilómetros. En la vida hubiera podido imaginarse Cristóbal Colón que algo medía 2.000 kilómetros. Él es de Génova, de la península itálica. Sí, o sea, ¿verdad? Apenas en vertical. El 65% de su cuenca actualmente queda en Venezuela y pues actualmente en Colombia. Por favor, chequen este punto. El caudal promedio del Orinoco es 39,000 metros cúbicos por segundo. Me fui a ver cuál era el río más caudaloso de la península ibérica, es el río Ebro. Su caudal medio es de 600 metros cúbicos por segundo. Ayer lo investigué. Bueno, y lo comprobé, ¿verdad? Ayer lo hice. Dije, pues no me vaya a equivocar. Imagínense, estas gentes no entendían nada. No, otra cosa que no sé si sabían. Los marineros españoles y portugueses no sabían lo que era un huracán. No vivían en zonas de huracanes. No tenían idea qué significaba un huracán. Y aún que les tocó por primera vez, pues el primero y luego otros, ¿verdad? Sobrevivieron, sabían cómo empezaban a ver los vientos, movían los barcos a los otros lados. No sabían lo que era un huracán. Por supuesto que no sabían las temporadas de huracanes. Tuvieron que aprender a la mala y checar las fechas. O sea, todas esas cosas, pues a mí yo sí de veras ¿cómo se llama? Los admiro, ¿no? Realmente los admiro. Ahora, ¿qué sucede en 1499? La peor pesadilla de Cristóbal Colón, y sintió que era esta traición, la peor. Los reyes católicos conceden libertades a los que viajen a América. Entonces Berta se puso de acuerdo con ella y entre los dos un barquito. Sofía con Marisol y entre ellas dos y todo el pueblo, barquito. Yes. Ay, sí, la verdad sí. Ay, la verdad sí, pobrecito. A mí me da ternura los de TOC, o sea, yo, mi hija, mi hijo, todo, pues ténganos misericordia, pobrecitas de nosotros. Ay, en la actualidad, sí, en la actualidad. El pobre hombre lo único que hizo fue navegar. No, pero o sea, lo poca dignidad que le quedaba. Ay, no, qué cosa, de veras, qué cosas. Ahora, a Cristóbal. Hizo menos daño. Francisco de Bobadilla. Y luego empieza 1500. Oye, pues que el barco de Berta y de Marcela, pues mandaron cartas y que ya tienen agua dulce y que ya hicieron la primera capillita y que quién sabe qué, y que todo va muy bien y que quién sabe qué. Pues claro que en 2 segundos dijeron, ¿y los gobernadores? Berta y Marcela no nos van a mandar ni el quinto, ni los impuestos, ni lo que sea, si no hay alguien que las esté viendo. ¿Para qué, verdad? Y que mandan a un gobernador. Este gobernador, pues es el famoso Bobadilla, y este gobernador, pues estaba totalmente en contra. Yo no sé Colón, en su estrechez, cómo pensó gobernar. Pues yo creo que creyó que iba a descubrir 3 islas, o digo, no tengo idea, ¿verdad? No iba, entonces él ha de haber dicho, pues a mí me haces gobernador de todo lo que descubra. Las 3 o 4 islas en su mente, ¿no? Sí, sí. No le respetaron ni una porque él nunca pudo hacer que funcionara una islita. Puso el fuerte de Navidad, se lo deshicieron.
Puso la Isabela, pues bueno, si eran 300 personas, pero en un 2x3, todo el mundo empezó a llegar y sálvese quien pueda. Entonces, esto de que había un gobernador, pues claro que fue una cosa terrible, pero fue la puerta totalmente, pero totalmente abierta, pues para las otras gentes. Porque si Vero y Marta no tenían dinero para el capitán, pero yo, si pudiera tener relaciones con la corte y yo ser gobernador, paz, 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 ustedes se arreglan, me fundan una Puebla, así se llamaba, no se llamaban ciudades, una Puebla, por eso Puebla se llama Puebla. Me fundan una Puebla, me mandan las cartas y bueno, vamos. Entonces empezaron las diferentes clases sociales a meterle dinero y obviamente, muchachas, ya estamos hablando del 500 del uno, ya no andamos con los pendientes de que dónde están los barcos de los judíos, ¿verdad? Digo, pues ya había, no, ya esa situación era totalmente, pero totalmente de veras, pues, claro, dineros, Entonces, en esto, aquí, traemos más oro, ahorita, en este cuarto, ahorita. Es que una cosa es el descubrimiento de América y otra cosa es la conquista de la Nueva España, porque seguían descubriendo y descubriendo y descubriendo tierra habitada, habitada. Y bueno, y la posibilidad de que todos esos vasallos pues pudieran ser los nuevos campesinos, ¿no? En las nuevas plantaciones, por decir algo. Pero fíjate que ya los reyes, ¿no? Porque cuando dieron las libertades, pues cada uno iba. Y en vez de irse para África o irse para Islandia, pues se venían para acá. ¿Qué llevaban? Llevaban muchas plantas. Sí, llevaban muchas plantas. Ya sabían que se tardaban 2, 3 semanas en ir, entonces pues podían llevar semilla, por ejemplo, no se les se germinaba, lo que quieras. Eh, los que iban para poder comerciar estaban bollantes, no, no fue que ganaran muchísimo los comerciantes, pero no tienen idea cómo se desfogó la pobreza o el desempleo en la península con estas nuevas espacios. pues no tiene nada que perder, pues, Vámonos. Yo sí me iba a Veracruz. Si anduviera así muy mortificada en Sevilla y me decían, oye, pues no quieres irte a Veracruz, sí, Aunque me espante al llegar, ¿no? ¿verdad? Digo, llegar a aquella trópico, Sí, sí, oye, pero vas a tener mucho calor, pero vas a comer muchísimo. Y así. Entonces, es que es bien diferente, es bien, 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 bien diferente el pensamiento de nosotras que realmente, ay, pues nos tienen loca, nos la pensamos bastante, estamos bien. Ahorita han de estar ustedes histéricas porque no tengo el prendido ese, pero no lo puedo prender porque está debajo de la pata de la cosa esa. Así que no, así que no, así que no puedo. Vamos a terminar con vamos a terminar con el cuarto. Vamos a terminar con el cuarto, nada más para que nos demos cuenta pues, del desorden, ¿no? O sea, realmente, realmente del desorden. ¿Suena? estamos como en el navío abajo, en la... Todas están brillando. Todas están brillando. Así, mira, les veo los pómulos como las chinas, así, brillantes. Así, ¿así están bien? Muy bien. 1502. Ahora sí sale de Cádiz. Ahora sí sale de Cádiz. No anda ya en Sanlúcar de Barreda. No anda en Puerto de Palos. Enfermo de gota, tiene artritis, 51 años. Organizó un viaje en 4 embarcaciones y fíjense nada más, 150 hombres. ¿Dónde están los 300, los 1500, lo que quieran? 150 hombres. Pero ahí les va.
Se amachó Cristóbal Colón que ese río que tenía que salir de un pedazo de muy, pero muy, muy, de tierra así muy, muy, muy grande, pues desconocido, además inexplicable, que forzosamente tenía que tener un pasaje, porque si no, ¿cómo iba a haber el recorrido del agua salada? Tenía que haber un pasaje. Y se amachó, lo que después pues va a ser el de Panamá, ¿verdad? Que lo tuvieron que hacer, se amachó. Lo que a mí me impacta no es que se haya amachado, es que haya tenido tan claro que había un pedacito lo suficientemente delgado como para que fuera un estrecho. Eso es lo que a mí me encanta de Colón, porque al final de cuentas, pues él estaba en el barco y llegaba a la isla. No era como que mandar el dron y le pudiera decir que había más allá, ¿no? Entonces, el cuarto viaje es con la intención, ahora o nunca, voy a encontrar el paraje, me voy a brincar esta tierra que no entiendo ni qué está haciendo aquí, ¿verdad? Y ahora sí voy a llegar a Zipac, ahora sí, el cuarto viaje, ¿ok? En este cuarto viaje, pues sí, llega a las islas de Martinica, Santa María, que ahora ya no se llama Santa María. Y vean, por más que me digan que yo le he hecho muchas porras a Colón, chicas, vean esto. O sea, realmente, realmente, con un poco de más salud o más apoyo, lo que quieras, si hubieran podido desembarcar, si hubieran podido, pues, tratar de buscar el otro, ¿no? La otra orilla. Hubieran pasado en mulas. ¿Cuánto tiempo pasó que llegaron a Magallanes? No, fíjate que fue un españolito. Caminó y vio el otro mar y luego se regresó y escribió una carta. Sí, sí, Magallanes lo vamos a tener pues por abajo, ¿no? Totalmente por abajo, pero sí, esto negrito, bueno, sí se bajaba, pero para poder cruzar todo Costa Rica o todo, no es como que camines poquito, ¿no? Sí, sí, pero y se va a tardar otras décadas en que ya suceda. Entonces, me da ternura porque él, su pensamiento, su intelectualidad, sus estudios, todas las veces fueron acertados. Nada más que era demasiado grande el bocado que quería comer, era gigantesco, no le alcanzaba la tecnología. Entonces, fíjense, cosas de veras bueno, a mí se me hace muy, muy fuerte. Acuérdense que un Obando ya era gobernador. Él ya le puso nombre pues a Santo Domingo y por eso se llama República Dominicana en nuestro tiempo, todo eso, ¿no? Ese Obando decidió que era enemigo jurado de Colón. Ese Obando dijo, el único que tiene un papelito en contra de mi papelito es Colón. Se muere porque se muere, o se quema el papelito, se muere Cristóbal Colón. Obando, que se llama Nicolás de Obando. Bueno, fíjense por favor. Va a llegar a la isla y Obando le va a decir que no le da permiso que se baje y que él es el gobernador. Colón, Colón, haciendo honor a la capitanía, les mandó avisar que ya tenían calculado vientos huracanados, porque ellos venían, los de la isla estaban ahí, que ya tenían calculado y que tal noche iba a entrar un huracán. Y Obando le dijo, lero, lero, no te voy a dejar entrar, esto es una invención. Movió sus barcos, Cristóbal Colón, él se pudo salvar, y él lo dijo, 29 de los 30 barcos del nuevo gobernador se hundieron. No le creyó y no lo dejó bajarse. Nada, y porque no se bajaron, pues pudieron moverse, ¿verdad? Ese huracán se llevó a unas 500 personas. Cuando tú tienes 350 de tripulación, el que te avise que murieron 500, muchachas, las proporciones son bien, pero bien terribles, ¿no? O sea, son palabras mayores. Y pues qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Pero les recuerdo que el Francisco de Bobadilla es el que en el segundo viaje le dijo a Colón que estaba transgrediendo los derechos de la corona
que se subiera al barco con su esposado y lo llevaron esposado. En ese huracán también se hundió el barco de Francisco de Bobadilla. Así que me puedo imaginar a Cristóbal Colón. Otro rosario, otro rosario. Sí. Adiós, adiós, que quedes muy chula. Eh, Como sobrevive al huracán y todo, él va a seguir dándole la vuelta, pues ustedes lo vieron aquí, ¿no? O sea, va a seguir y seguir y seguir. Y va a tener el gran problema, pero el gran problema de esa cosa que los moluscos le dicen la broma, así es un nombre no científico, pero ese molusco que carcome la madera es, así te dicen, la pudredumbre de la broma, es el animal, ¿no? Entonces, qué cosa tan impresionante sacando agua con tinas para poder llegar a una playa de Jamaica. ¿Sí? Así fue como acabaron los barcos de Colón en este último viaje. Ahora, ¿cómo le hicieron? Muy bien. Diego Méndez, te avientas en una canoa de los indígenas, no hecha por nosotros, y tratas de llegar a Santo Domingo para que Obando nos salve, nos haga algo. Sí, en pleno julio. Se tardó 4 días en llegar, se tardó 10 días en recuperarse. Muchachas, no, Obando no le creyó que había supervivientes. Y le dijo, bueno, yo creo que sí le creyó, ¿verdad? Y le dijo que, pues qué bueno que él ya estaba salvado, pero pues que no había nada que hacer. No van a creer, eso está por escrito y pues hubo 111 sobrevivientes, o sea, no es tan fácil contar mentiras cuando hay 111 gentes. No van a creer que las primeras veces las comidas se las daban los indígenas, ellos en la playa así tranquilitos y lo que quieras. Luego se nos aceleraron varios de los tripulantes y violaron a una de las muchachas. Entonces los indígenas los castigaron, no los mataron, los castigaron y les dejaron de dar comida pues estaban tan desesperados comiendo nada más lo que medio pepenaban así de la vegetación de la playa, que se le ocurrió algo espectacular a Colón. Y ni modo, no me digan que no es espectacular. Colón con sus cartas sabía que el 29 de febrero de ese año iba a haber un eclipse. Entonces les mandó decir que la luna estaba enojadísima porque los tenían castigados. Y pues sí, el eclipse fue ese, digo, como era lunar, no hay duda, pues ahí le estás contando, ¿no? O sea, que la luna es mucho más fácil que el sol. Y no van a creer que les volvieron a dar de comer. ¿De eclipse? No, hay un cuento de Monterroso donde uno piensa salvarse del castigo, pero es un cuento. Piensa salvarse del sacrificio diciéndoles del eclipse. Y los sacerdotes les dicen, muy bien, voy a recitar los eclipses de hace 200 años mientras te saco el corazón. Nosotros sí no lo sabemos, ¿no? Los mayas. Ajá, escenario. Bueno, a lo mejor estoy equivocada. ¿Él también naufragó en alguna isla? No. Entonces fue Colón el que hizo. Tal vez, I don't know, maybe. Voy a revisar la Muy bien, muy bien, muy bien. Gobernador sentía a Colón como... Porque en las capitulaciones de Santa Fe, él era el gobernador de todo, pero el todo no iban a ser 300 islas, ¿no? Y Cristo, no baja, pues me lo va a quitar o va a suceder algo, y no baja y no baja. Entonces, bueno, pues son cosas que entre ellos, ¿no? Son cosas muy raras, pues es algo tan nuevo, no es como que haya leyes o instrumentos, ¿no? Instrumentos de control. El Obando, sabrá Dios por qué razón, mandó una carabela y una nave y una lancha y se bajó alguien y les entregó un puerco. 111 personas. Les entregó un puerco y vino. Bueno, el 29 de junio, Diego Méndez pues cumplió su cometido y ya llegaron.
ya llega una carabela, ya subió a todo mundo, ya se los llevó a la Española, les fue de la patada. El Diego Méndez en 4 días llegó y ellos en una carabela se tardaron 9 días. Sí, por los vientos y por las... Muy mal les fue. De los 110 miembros de la expedición, solo 72 quisieron regresar a España. ¿Por qué les pongo esto? Porque dices, es que los salvaron. No, no los salvaron. Nada más les extendieron la vida. Ellos estaban salvados. Primero estaban salvados. Mientras comas y estés vivo, estás salvado. Primero en Jamaica, ahora están en la Española. Bueno, sigo salvado. ¿A qué me voy a regresar a España? Solamente 72 de los 110. El 11 de septiembre de 1504, Cristóbal Colón y su hijo Hernando se embarcaron rumbo a España después de que consiguieron entre todos cómo pagarle los boletos. Una pregunta, ¿la española es Cuba? La Española es Haití, es Haití. Cuba creo que es Juana. Juana, sí. Pues es lo que digo yo, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Digo, está bien, ok, no eres el gobernador de todo, pero eres Cristóbal Colón, ¿verdad? Tuvo que pagar el de él, o sea, el anterior había llegado con cadenas y en este tuvo que pagar su boleto. Se me hace muy fuerte. No, no estoy de acuerdo en los modos, ¿no? Sí, sí era. Nadie, nadie. Y como el chiste, tuvo un hijo con una y un hijo con otra. Entonces yo creo que ni repetición hubo. Hasta ese punto me atrevo a... No se crean, muchachos, no se crean, ¿eh? ¿Quién sabe cómo era Cristóbal Colón en la horizontalidad? I don't know, I don't know, I don't know. Entonces, muchachonas, 1504, él llega el 7 de noviembre y el 26, bueno, él llega, pero a Puerto, ¿no? A San Lucas de Barrameda. Y el 26 de noviembre se le muere la reina. Entonces, ese año de 1504, pues para él, digo, yo no lo conozco, no era su terapeuta, ¿verdad? Pero para él, ese 1504, pues terminó su vida. Él cuando muere el 20 de mayo de 1506, ¿sí? 20 de mayo de... Sí. Pago. No, no. Sí lo rescataron de Jamaica para llevárselo a la Española y lo tuvo que pagar para que lo regresaran a España. Entonces, muchachas, pues esto era lo que les quería platicar. Aunque ustedes no lo crean, lo logré en la 1:00 p.m. Con esto terminamos la 10ª sesión de un módulo importante, más que nosotros que vivimos en el continente, ¿verdad? Listo. Muchas gracias. Que vivimos en el continente y pues que tengan muy bonita Semana Santa, muy bonita Semana de Pascua. Y espero que sí tengan tiempo para seguir. Ya tengo preparado hasta el 2 de diciembre. Ya todas las clases están listas, ¿eh? Después de Pascua, sí, por favorcito. Vamos a descubrir lo que sucedió.